Pues es ya, ¿verdad?, un clásico, sabemos, en este ciclo A, en el tercer domingo de Pascua, este Evangelio de los discípulos de Emaús, aquellos que iban en el camino, que iban desazonados, que iban desesperanzados y que en el encuentro con el Señor, curiosamente, ellos mismos quieren explicarle al Señor lo que ha sucedido, ¿no? El Señor, con esa pedagogía suya, pues se deja explicar y les pregunta y les va entrando en su corazón hasta que el Señor enciende su corazón, les hace entender, les explica las Escrituras y les da un sentido a lo que está pasando y saben reconocerle al partir el pan, ¿verdad? Y vuelven alegres, vuelven a unirse con los 11 y los que estaban unidos para contarlo. Y fijaos, podríamos sacar muchas enseñanzas, ¿no? Pero quisiera que nos fijáramos en algo que quizá nos pueda ayudar, ¿no? Pensad qué es lo que les tenía frustrados, qué es lo que les tenía entristecidos, ¿no? ¿Por qué se iban camino de Emaús de una manera apesadumbrada, ¿no? Sin esperanza? Lo dicen ellos mismos, dice, nosotros esperábamos que hubiera sido de una manera y ha sido de otra. No era como nosotros habíamos esperado. Ellos vivían frustrados porque no había sucedido según los planes que ellos se habían hecho en su cabeza. Y yo creo que es muy importante esta enseñanza, porque cuántas veces nosotros también nos frustramos cuando las cosas no salen como habíamos previsto. Por eso vamos a preguntarnos hoy, ¿cómo reacciono yo? ¿Cómo reacciono yo cuando las cosas no salen como yo había previsto, como yo me había planteado, como habíamos programado, como nos habíamos imaginado, ¿no? Y porque quizá pueda darnos luz a esta situación que también estamos viviendo, porque cuántos de nosotros teníamos planes, ¿no? Inauguramos la iglesia para llenarla de gente y la tenemos vacía porque no se puede venir. O vamos este verano vamos a ir a... y pocos sitios, ¿no? No sabemos qué pasará, pero en fin... Vamos, no sé, los planes que íbamos a preparar, las primeras comuniones tan bonitas y con tanta ilusión, y no se pueden hacer y hay que posponerlas, ¿no? Y como eso, cualquiera de vosotros, ¿no?, tendría 1000 planes, ¿verdad?, 1000 cosas, ¿no?, en el trabajo, proyectos de familia, y uno va frustrado porque pensaba que iba a ser así y no ha sido así. No ha sido así, ¿no? Por eso es bueno que nos preguntemos a la luz de este Evangelio, ¿cómo reacciono yo? Y que nos preguntemos, Señor, enséñame a reaccionar, enséñame a interpretar bien mis reacciones cuando las cosas no salen como yo había previsto. Y por eso yo quisiera dar como 3 ideas, ¿no?, 3 puntos que nos puedan dar un poco de luz ante esta situación. La primera es la importancia de saber escuchar a Dios en los acontecimientos de nuestra vida. Es importantísimo. Aquellos discípulos de Emaús, ¿verdad?, primero ellos colocaron su historia, ¿no?, y hablaban, pero consiguieron, ¿no?, quizá, no sé, porque el Señor les fue explicando, pero consiguieron al final escuchar al Señor y que Él les hablara al corazón. En estos momentos, ¿no?, tú y yo también tenemos que quizá dejar de hablar, de quejarnos, de lamentarnos, porque las cosas no han sido así, para preguntarle al Señor, Señor, explícame las Escrituras. Señor, a la luz de las Escrituras, explícame mi vida, porque las Escrituras son palabra de vida, son palabra viva, palabra de Dios, que hoy en tu situación te dan luz, te dan sentido. No nos preguntemos por qué, para quejarnos, ¿no?, sino pregúntale al Señor, Señor, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres que yo aprenda con todo esto? Enséñame, Señor, a hacer una lectura creyente de mi historia. Enséñame, Señor, a interpretar los signos de los tiempos, lo que está sucediendo, para poder así, ¿verdad?, encontrar luz, para poder no hacer mis proyectos, sino los tuyos. Pues lo que descubrieron aquellos discípulos de Emaús, no lo que ellos tenían programado, no es que pensábamos que iba a ser de otra manera, sino que supieron descubrir cómo Dios quería que fueran las cosas. Y eso encendió su corazón.
¿No es verdad que ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Mientras nos hablaba en el camino. De la misma manera, el Señor también encenderá nuestro corazón, dará luz a nuestras inteligencias para saber descubrir qué quiere de nosotros en esta situación. Y para que de una vez por todas planteemos, no ahora solo, sino para toda nuestra vida, no nuestra vida según nuestros planes, sino según los planes de Dios. Canción tan bonita, ¿os acordáis? Luego la escucharemos, ¿no? Esa que dice, deja que Dios sea Dios. Deja que Dios sea Dios. Y vamos a dejar a Dios que sea Dios, pero no de una manera así, simplemente cantada y dicha. No, sino en tu vida. Deja que Dios sea Dios en tu vida y déjate guiar por la providencia. Y deja que Él escriba tu historia. Y deja que Él te enseñe por qué caminos tienes que ir. Por eso, esa primera idea, ¿no? Escuchar a Dios. Escuchar a Dios. La segunda, esa lección tan bonita, a mí me llama siempre la atención de estos discípulos de Emaús, que saben rectificar. Iban de camino a Emaús, pararon, estuvieron con el Señor y supieron dar la vuelta y volver. Supieron rectificar. Esa sencillez tan bonita, ¿no? Por eso, pregúntate, ¿no? Si tú sabes rectificar. Si te es fácil rectificar. Y si no, vamos a pedírselo al Señor. Señor, concédenos esa sencillez, esa agilidad para poder cambiar lo que tengo que cambiar, para poder aceptar lo que tenga que aceptar, para poder reestructurar los planes que tenga que reestructurar, para acomodarme con facilidad, con agilidad, con sencillez a tus planes. Y no vivir rebotado porque no son tus planes como los que yo quiero que sean, sino al revés. Concédeme esa agilidad de los discípulos de Emaús que supieron dar la vuelta, que yo también sepa dar la vuelta. Y cuántas veces, ¿no? Tú y yo descubriremos cosas que tenemos que cambiar. Seamos sencillos para saber rectificar y volver siempre a Dios. Que pase lo que pase, yo siempre vuelvo a Dios, siempre vuelvo a ti, y así mi camino siempre irá en la dirección correcta. Y por último, en tercer lugar, ver cómo los discípulos de Emaús vuelven llenos de alegría y transmiten y contagian y comparten esa alegría con los demás. ¿Por qué? Porque venían o se iban frustrados porque los planes no habían sido como los que ellos tenían programados y vuelven alegres porque descubren que los planes verdaderos para su vida son los que Dios tiene pensados. Porque se dan cuenta de que están en las mejores manos. No en las manos de su programación, sino en las manos de Dios. Y esa es la alegría que comparten, esa es la alegría que descubren todos al encontrarse con Cristo resucitado. Por eso, que descubramos, ¿no?, que Dios siempre sabe más. Que Dios siempre sabe más. Que no hagamos como ellos al principio, ¿verdad? Que a veces nosotros damos lecciones a Dios de cómo tienen que ser las cosas. Es que esto no tendría que ser así. Es que esta enfermedad no tenía que haber llegado. Es que esta situación económica, ¿por qué? Es que esto que yo pensaba y ahora fíjate que no sale. No. Que no demos lecciones a Dios, sino que nos dejemos enseñar por Él, porque estamos en las mejores manos. Porque Dios siempre sabe más. Y imagínate, ¿no?, aquellos discípulos, como los apóstoles, volverían y se encontrarían con María. María, nuestra madre, su madre, madre de la Iglesia, que desde el principio de su vida tenía muy clara esta lección y supo decir al Señor, al ángel, ¿te acuerdas? Fiat, hágase. Esa es la gran lección de María que le pedimos también para nosotros, que ante los planes que no son como los que teníamos previstos, pero que son los tuyos, Señor, fiat,